Colombia no es una nación cristiana, ni Latinoamérica, ni Estados Unidos. Eso de naciones cristianas no es así. Lo mismo sucede con muchas personas que tienen relación con el Evangelio. Aunque podríamos decir que tienen relación con el Evangelio por tener, no sé, algo de cultura dentro de la vida de la iglesia, no necesariamente significa que son cristianos. Hoy se plantea en nuestros países sobre el Evangelio en las personas que saben. Y yo pienso que una de las cosas importantes que debemos entender es que debemos evangelizar a personas que conocen el Evangelio. Hay un texto en el libro de los Hechos que habla al respecto. Se encuentra en el capítulo 24, versículos 22 al 25. Dice así: un hombre llamado Félix. Dice, entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, camino aquí es el Evangelio, le aplazó diciendo, cuando descienda el tribuno Licias acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix no era cristiano, aunque tenía una relación con lo que se conocía como el camino. Y eso es lo que habla este texto al respecto de ello. No era parte del Evangelio, aunque se relacionaba con el Evangelio. Si podemos ver algunas características de este texto al respecto de Félix, nos damos cuenta de que Félix estaba bien informado acerca del camino, que así se le llamaba antiguamente a la fe cristiana, el camino, que estaba bien informado. Entonces, este Félix de alguna manera tenía un conocimiento eh, muy profundo, tal vez intelectual, del Evangelio. Lo conocía. Tanto que dice que conocía bien el camino, que alguien podría preguntarle al respecto del Evangelio, de alguna doctrina. Y él, como muy buen guía, le podía indicar claramente dónde eran los aspectos o de la vida del Evangelio o de la persona del Señor Jesucristo. Entonces vemos a este Félix, pero vemos a Félix un esclavo de sus pasiones, porque en el versículo 26 habla que él esperaba recibir soborno de Pablo para dejarlo en libertad. Vemos una persona que conoce el camino, que está bien informada al respecto de ello, ¿cierto? Y luego está pidiendo soborno a Pablo para que lo dejese en libertad. Vemos eso, que estaba bien informado. Entonces, él, leemos que aplazó a Pablo para que venido otra persona importante escuchara más acerca de la fe en Jesús. Entonces vemos a él gustosamente oír de Cristo. Tal vez era como un Herodes que se sentaba a escuchar a Juan el Bautista, porque en cierta manera él se sentía inclinado a escucharlo. ¿Cuántas personas en nuestras iglesias hacen lo mismo? Están bien enteradas acerca de la vida de Cristo, bien enteradas al respecto de las doctrinas del Evangelio. Igualmente, les gusta oír gustosamente eh, a sus mensajeros, a sus ministros que hablan al respecto del Evangelio. Pero son como Herodes, ¿cierto? Solamente es un oír por gusto. Y esa era la relación que tenían con Jesucristo. Solamente le gusta. Hay gente que solamente le gusta oír del Evangelio. Dicen, no, a mí me gusta escuchar el Evangelio porque yo soy inclinado a ello. Y por eso piensan que ellos tienen una vida en Cristo. Y eso es totalmente falso.
Eso no es así, porque aquí vemos a Félix que tiene esa situación de vida. Pero resulta que cuando dice el versículo, ¿cierto? Que cuando él, el apóstol Pablo, halló acerca de la fe en Jesucristo, tocó algunos temas. ¿Cuáles? Claramente dice que es la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Puntos esenciales del Evangelio y que un cristiano debe vivir en justicia. Relacionarse con una cultura evangélica no significa que está viviendo en justicia. Ahí está Félix, queriendo recibir soborno. Nosotros debemos vivir justamente, es parte del Evangelio. El apóstol Pablo tomó ese tema porque es parte de la fe en Jesucristo. También habló del dominio propio, del control que debemos tener, de la cruz, de la abnegación, de ser firmes. Tal vez mensaje importante para Félix. Y habló del juicio venidero. Habló del castigo sobre los malos, sobre cómo Dios iba a dar el pago a cada uno de los que no viven según el Evangelio, de cómo aquellos que rechazan el Evangelio algún día van a experimentar la ira de un Dios eterno y majestuoso. Pero estos temas del Evangelio, a Félix lo que le hicieron fue espantarse. Como seguramente hay muchos temas del Evangelio que muchas personas que gustosamente van a la iglesia, que gustosamente conocen intelectualmente el Evangelio, no les gusta tratar porque les espanta. Se espantan, ¿por qué? Porque no tienen esa clase de justicia, ese dominio propio, ni esa esperanza ante un juicio venidero. Y así está llena muchas personas en la iglesia, que son intemperantes, que no tienen justicia, que tiemblan al oír hablar del juicio venidero. No es la esperanza de cristianos según el tema del libro de Apocalipsis. Y eso es lo que produjo el Evangelio. El Evangelio les produjo espanto porque el Evangelio reveló quién es Félix. Entonces entendemos y comprendemos que es cada persona que asiste a una iglesia necesita conocer el Evangelio. No de una manera intelectual, no de una manera de gustosamente oír, sino de vivir el Evangelio. Félix no es caracterizado como un cristiano. Está fuera de la iglesia, aunque escucha, aunque conoce. Él no pertenece a la iglesia. Y así muchas personas podrían estar escuchando. Les quiero decir que si no tienen la vida de Cristo, a menos que no tengan esa vida de Cristo, esa vida en el Evangelio, por muy rodeados que estén del Evangelio, por muy gustosos que quieran escuchar, jamás van a pertenecer a Él. Y les esperará con espanto, así como Félix, cuando se diserta estos temas. Cuán lejos está del camino. Nunca sus pies pisaron ese camino que tanto conocía. Bien, doy muchas gracias y que seamos advertidos por la palabra al respecto de esta citación del Evangelio para los que saben. Gracias.